Tú lo has dicho, arden estrellas de fuego, estrella del infinito iluminen mi camino hacia la gloria, diría Kakaroto cuando su poder se disparó a niveles colosales, mientras todo ese sector estaba temblando por su monstruoso poder mientras de un fuerte estallido de ki se veía al guerrero en su máximo poder siendo un 60% de la fase eterno mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival y a la vez que se movió a una velocidad brutal para dar un fuerte golpe. Impresionante como ha despertando un gran poder de golpe y ese ki interior que está rugiendo en su interior me da hasta escalofrío al saber qué tipo de bestia puede ser. El amo los dijo que había creado bestias para dirigir a su hijo en el camino del infinito y saber dominar el poder del infinito, pero hubieron una o dos bestias que fueron liberadas del control del amo y creo que en mis ojos tengo a una bestia emperador, diría Yuna en sus pensamientos al ver al Saiyajin que lo había perdido de la vista en tan solo unos segundos, mientras se dio la vuelta ya había sido demasiado tarde, ya había recibido un fuerte golpe en toda la cara que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo de un planeta al borde de la destrucción, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y esquivó el siguiente golpe. Lo que ella logró ver solo fue a una veloz rayo impactar el suelo que creó una fuerte explosión. En ese espacio solo se vio la destrucción del planeta, que la fuerte onda de la colisión destruyó aún más planetas mientras en la explosión solo se veía al Saiyajin que se movía a grandes velocidades impactando fuertes golpes a la guerrera. Yuna tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le dieron de lleno saliendo disparada de nueva cuenta hasta impactar brutalmente con un solo que lo destruyó por completo. Vaya, estoy siendo superior a ella, esto es impresionante hasta para mí el poder que he logrado con la fase eterno más variantes, es brutal pero esto es una gran carga para mi cuerpo, debo intentar terminarla en el menor tiempo posible, porque si no la pasaré mal si no lo hago, diría Kakaroto mientras veía a un veloz rayo que iba a donde él a una gran velocidad, que lo esquivó a una gran velocidad, mientras a una gran velocidad retomó su postura y detuvo con alguna dificultad al fuerte golpe mientras ponía una pequeña sonrisa, mientras a una gran velocidad esquivó la fuerte patada que iba a donde él a gran velocidad, lo cual al ver un punto vulnerable de la guerrera lanzó un veloz golpe. Yuna no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, volviendo a salir disparada hasta impactar con brutalidad unos escombros que los destruyó por el fuerte impacto. Cañón estelar luz divina del ángel, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad, a su paso solo iba dejando pura destrucción. Maldición, si ese ataque me da de lleno no la pasaré bien. Escudo copia de Avalon, diría Yuna cuando un escudo igual al de Rey aparecía frente a ella, que logró repeler el ataque a un 60% y el 40% le terminó dando de lleno, que salió afectada mientras cae de golpe en unos de los pocos planetas que habían ya mientras escupe sangre por el fuerte dolor que le terminó causando el fuerte ataque mientras se ponía de pie regenerando las heridas que tenía viendo seriamente al Saiyajin que se había puesto frente a ella. Si te rindes te daré la oportunidad de vivir una vida libre sin ser casada por mí, pero si no quieres me imagino que sabes el final que te terminaré dando, diría Kakaroto mientras veía el cuerpo dañado de la guerrera. Pero en eso una risa hizo eco en ese lugar mientras Kakaroto se ponía en guardia por cualquier ataque sorpresa. No me has reír Saiyajin, yo rendirme, eso nunca, lucharé hasta la muerte y eso lo he demostrado, y ese poder que tienes se terminará solo, debo esperar para dar el golpe final, se diría esto último en su mente mientras se ponía en pose de combate cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, tal parece que quieres morir sin antes ver lo bello de estos mundos, pero no te envidio, eres controlada por un ser que le gusta ver los mundos arder y no le gusta que nosotros tengamos las intenciones de que eso no pase, diría Kakaroto cuando también se movió a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó un fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso sin dejar nada de vida. Ese sector estaba a nada de ser destruido por su intensa batalla, dos sectores destruidos en una sola batalla de reyes, y el caos en esa dimensión era impresionante. El núcleo ya se había salido de su órbita, lo cual la dimensión estaba moviéndose a lo largo de la batalla. Ambos le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes a grandes velocidades. Cada fuerte golpe que iban lanzando eran brutales, que al impactarse a ellos se creaban grandes daños mientras solo mantenían una pequeña sonrisa en toda la batalla. Maldición, no sé cuánto tiempo poder usar este poder, siento como cada meridiano se siente más pesado por el gran uso de poder, esto no me debería estar pasando, diría Kakaroto mientras se descuidó en tan solo un segundo y recibió una fuerte patada que lo envió cientos de kilómetros hasta colisionar brutalmente con unas estrellas que las destruye mientras se ponía de pie, pero cayó de rodillas al sentir un fuerte desgarre muscular, siendo el pago de usar un gran poder más allá de la capacidad del cuerpo de ese guerrero.
En esos segundos que diste ese sermón que no te sirvió de nada te afecto más tu cuerpo. Yo intento reparar el daño interno, pero es imposible. Tu casi 300 meridianos están siendo dañados. Eres un guerrero estrella. La mayoría solo tiene 150 meridianos, pero tú los duplicates. Diría Eternidad, que tenía sudor en su frente al estar curando internamente al Saiyajin. Debo terminarla lo más rápido posible. Daré los siguientes golpes, y la terminaré con un centella o una flor, diría Kakaroto mientras se ponía en guardia, y al ver que iba la guerrera donde él se movió también a una gran velocidad. Como supuse ya estaba al límite de ese poder, nada más fue un impulso, no es capaz todavía de soportar grandes masas de poder en su cuerpo. Yuna esquivó los fuertes golpes que iban a donde ella a una gran velocidad mientras le dejó ir una fuerte lluvia de fuertes golpes a grandes velocidades. Kakaroto no fue capaz de verlos, que le dieron de lleno saliendo disparado mientras se logró detener en unos escombros mientras veía seriamente a la guerrera. Usa tu último ataque, tal vez ganas, diría Eternidad, que sabían que las posibilidades habían bajado a cero. Centella de esperanza, enigma sangrienta, fusión de ataques, diría Kakaroto, cuando un ataque de dimensiones colosales se creó mientras fijo a su objetivo. Vaya, aún tenía ese poder para crear un ataque de esas magnitudes, diría Yuna seria al ver las grandes cantidades de poder de ese ataque. Ahora muere, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando pura destrucción. Ya los últimos planetas de ese sector fueron hechos polvos. Esto no será suficiente para terminar. Ojo místico vacío infinito, diría Yuna cuando intentó enviar el ataque a otra dimensión pero le fue imposible. Maldición, cuerpo indestructible, escudo Lord, diría Yuna cuando se creó una fuerte armadura. En ese espacio solo se vio una inmensa explosión que destruyó todo lo que había a su paso, sin dejar nada más que un espacio vacío sin vida. Kakaroto solo disparado destruyendo la barrera de otro sector mientras cae en un gran planeta que creó una fuerte explosión mientras veía que fue rodeado de guerreros que lo tenía apuntado con armas legendarias. ¿Venció? No se hacía la pregunta el Saiyajin, que el cual sentirá como su cuerpo estaba al límite, desactivado las estrellas y los demás poderes solo estando en la fase eterna. No bajes la guardia, puede que su compañero venga, diría Eternidad serio. No, él ya se encuentra a donde Kratos, diría Kakaroto, el cual sentía su cuerpo muy pensado, pero se logró poner de pie mientras veía a todos lados. Deja de moverte si no quieres que te matemos, diría uno de los guerreros. ¿Acaso a ustedes no les enseñaron a no meterse a donde no los llama nadie?, diría Kakaroto viendo a los guerreros. Claro, esto los incumple, estás destruyendo la dimensión de nosotros por su estúpida batalla, diría el guerrero. Mejor deberías agradecer que los estoy salvando de una destrucción futura, diría Kakaroto, pero en eso cayó de golpe escupiendo sangre mientras sentía un fuerte dolor en su cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Quién me atacó?, diría Kakaroto, viendo a todos lados, pero se sorprendió por lo que vio. Nunca cantes victoria antes de tiempo, tuvo que aumentar mi poder hasta un 60% para soportar la fuerte explosión, diría Yuna, la cual se ponía frente a el Saiyan. Tu mujer, no te metas en lo que no te importa, ¿acaso nunca te lo enseñaron?, diría el guerrero. Mejor duerme eternamente, diría Yuna, la cual ya había acabado con la vida de todos los guerreros en un abrir y cerrar de ojos. Vaya, al final no fuimos capaces de vencerla, diría Kakaroto, el cual veía seriamente a la guerrera. Vaya, qué patético te ves, diría Yuna, la cual le lanzó una fuerte patada para ver la reacción del guerrero, pero se sorprendió que la logró detener, pero escuchó el crujir de sus huesos. ¡Ah, maldición!, diría Kakaroto cuando volvió a ser impactado por un fuerte golpe en todas las costillas que se las destruyó por completo mientras escupe sangre, mientras se intentó poner de pie, pero no fue posible al sentir como su columna fue destruida por una brutal patada que recibió que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente una montaña que la destruyó por completo por el fuerte golpe que recibió. Vaya, tal parece que no me seguirás el paso, diría Yuna, viendo al fuerte explosión que se había generado. No cantes victoria antes de tiempo, aún puedo seguir, diría Kakaroto saliendo de la explosión. Su sangre demoníaca ya lo había regenerado todo lo destruido, pero aún seguía sintiendo dolor. Vaya, tienes las agallas de ponerte de pie ante una guerrera como yo, pero no el poder para detenerme, diría Yuna, cuando ya le había soltado una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades, destruyendo algunos huesos como órganos del guerrero. Kakaroto cayó escupiendo sangre mientras que aún seguía manteniendo su poder eterno al máximo, pero eso le estaba costando mantener. Martillo del tiempo, ven a mis manos, diría Kakaroto con dificultad cuando el gran martillo cayó en sus manos mientras se ponía de pie de nuevo. Un martillo mítico, diría Yuna al ver ese gran martillo.
Danza inmortal dragón del renacimiento diría Kakaroto, pero cuando lo quiso volver a levantar no pudo, él cayó de golpe, escutiendo aún más sangre mientras veía a la guerrera. Vamos cuerpo hasta arder los caminos oscuros de mi poder, sobrepasemos ese límite que tiene mi cuerpo, sé que puedo diría Kakaroto cuando vio un frente a sus seres queridos. Si quiero que Ayame, Akame, Bina, Rin están bien, debo darlo hasta el último por ciento de mi Kakaroto, cuando su cuerpo volvió a arder aún más mientras se ponía de pie. ¿Cómo es posible que aún puedes mantenerte de pie? Diría Yuna seria. Yo no moriré, no importa si mi cuerpo es destruido por completo, mis deseos de pelar me levantarán porque son muy grandes, diría Kakaroto mientras veía a la guerrera que se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde él. Vamos, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte martillazo, que lo falló por completo mientras intentó esquivar el fuerte golpe, pero le fue imposible al ser impactado por una brutal patada en toda la cabeza, que salió impulsado de nuevo hasta detenerse en unas rocas, mientras se lanzó a una gran velocidad donde Yuna con una veloz golpe. Yuna al verle solo detuvo, pero sintió como su poder es robado y a una gran velocidad lanzó una fuerte patada a donde su rival, que salió disparado hasta impactar una montaña que creó un fuerte cráter donde ella mientras veía a su rival. Maldición, ese poder es el poder de la muerte. ¿Cómo ese Saiyajin es capaz de usarlo? Se hacía la pregunta Yuna, ya que muy pocos guerreros eran llamados dioses de la muerte por el gran ki maligno que llegan a obtener con ese poder. Jaja, se te olvida que soy dos seres en uno y poseo todas técnicas de mi otra parte. Golpe de dragón diría Kakaroto cuando un gran dragón púrpura se formó que iba donde la guerrera a gran velocidad. Vaya, no se equivoca, él puede poseer las técnicas, pero no es capaz de hacer las propias, lo cual le consumen gran poder, por eso están intentando destruirla lo más rápido posible. Este aumento de poder solo fue una luz de esperanza para él porque veo que tiene destruido 50 meridianos de poder, lo cual le limitan el flujo de poder interno más rápido, pero ese sello de estrellas que veo me está causando temor solo al verlo y sentir el poder que se liberara. Recuerdo que algún ser se encerró en su cuerpo, pero no quién fue. Esos recuerdos fueron borrados de todos guerreros, o eso creo, diría Eternidad, viendo donde sentía ese gran poder. Maldición, fallo, espada rompe tormentas, primera postura, destello del rayo, 12 chispazos diría Kakaroto se movió a una gran velocidad. Yuna con su espada bloqueó cada fuerte corte, que eran brutales mientras se ponía en guardia de nuevo. Danza circular, cortes del inframundo diría Kakaroto cuando su espada cambió a carmesí lanzado el fuerte corte. Yuna lo bloqueó pero sintió un temor al impactar su espada con la del Saiyajin que tomó distancia a gran velocidad. Séptimo paso, cortes fantasmas diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte corte a una gran velocidad que destruyó la barrera del sonido. Espada arde diría Yuna cuando bloqueó el fuerte corte, pero su espada sufrió por eso mientras lanzó una fuerte patada donde el guerrero. Quinto paso, ilusión del caos diría Kakaroto cuando se duplicó en miles de ilusiones que se movían a grandes velocidades alrededor de su rival para desconcentrar, y el verdaderos que se mantenía oculto con la ilusión fantasma oscuros se movían para impactar su espada. Así que por ahí atacarás diría Yuna cuando se dio la vuelta a una gran velocidad deteniendo el fuerte corte que iba a su cuello y a una gran velocidad lanzó un fuerte patada a donde Kakaroto. Sexta paso, cuerpo gota estrella multiversal diría Kakaroto, pero cuando activó la técnica fue demasiado tarde, que el fuerte golpe le dio de lleno que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente un planeta del sector donde había llegado mientras se volvía a poner de pie, limpiándose la sangre que recorría por su nariz mientras veía el veloz destello que cayó a la par de él. Eres hábil chico, pero lástima que te uniste al camino equivocado, diría Yuna cuando soltó una fuerte patada a donde el Saiyajin. Kakaroto solo se logró cubrir de fuertes golpes con mucha dificultad. El brazo que usó para defenderse le quedó temblando por la magnitud del golpe que había recibido mientras él a una tenaz velocidad lanzó un fuerte golpe, pero en eso sintió que todo su cuerpo se paralizó por completo, sintiendo que su vida había llegado a su fin mientras cae sin poder moverse. Sentía él como el peso de millones de planetas caía sobre él. Vaya, el precio a pagar por un poder más allá del límite de su cuerpo es grande, diría Yuna que se sorprendió que a pesar de estar al borde de la muerte aún mantenía activo el poder eterno. Maldición, no puedo hacer nada, mi cuerpo no responde, si este es mi fin por lo menos que mi familia no se metida en eso, diría Kakaroto. Al que queríamos eras tú, no tu familia, eso tenlo por seguro, diría Yuna cuando apuntó con una esfera de poder capaz de pulverizar media dimensión. Ahora los movemos a la dimensión de los demonios, la 2000. ¿Qué es este sentimiento que siento?, diría Rin la cual veía a las chicas. ¿Cuál sentimiento?, preguntó Vina al verla. No lo sé, pero algo malo está por pasar, pero no entiendo qué puede ser si nosotras estamos todos aquí, diría Rin viendo a las presentes.
Pero te recuerdo que aún falta alguien y es capaz que ahora se esté jugando la vida para mantenerlos a salvo por ser unas débiles, diría Akame sería. Te equivocas, Akame, no somos débiles, sino que aún no somos capaz de soportar una batalla de largo tiempo. Nuestro poder tiene un límite debido que lo usamos a los estúpido lanzado ataques sin sentido con tal de ganar antes, pero eso no debería ser así, diría Ayame. Tu hermana tiene razón, en este día de entrenamiento, cuando se enfrentan las dos Ami, siempre hacen lo mismo y terminan perdió a los minutos, aún no son capaz de guardar bien las reservas de poder, diría Vina. Maldición, Kakaroto, tú siempre encuentras la forma de volver, espero esta sea la vez en la que encuentres esa forma, si no aquí tendríamos un caos, diría Vina al recordar que si el Saiyajin moría las hijas se enfurecieron como él lo hace. Goku, espero protegas a el bruto de Kakaroto, si no aquí la pasaré mal, diría Rin en sus pensamientos, mientras se ponía a meditar pero intentar sentir el ki del guerrero, pero en eso cayó de golpe al sentir un aterrador poder recorrer su cuerpo. ¿Qué pasa, Rin? ¿Qué fue lo que viste?, diría Akame. Esto es surreal, eso debería ser imposible. Acabo de intentar explorar las dimensiones a la vez que sentí un aterrador poder recorrer varias de ellas y de dónde provenía era aún más temible, diría Rin, la cual estaba preocupada por ese ki. Pero era de nuestro padre o de quién era, diría Ayame sería. Ahí está el problema, no sé de quién era demoníaco, sagrado, tenía las pizcas de las piedras, y por último el ki más presente era de una bestia furiosa. Algo está pasando en esa dimensión que el resultado puede que no sea alentador, diría Rin, la cual veía a las chicas. No, maldición, esta dimensión ha sido encerrada entre el espacio y tiempo dimensional, no podemos salir de ella aunque podamos, diría Akame. Él sabe perfectamente que si salen perderá a unas presas valiosas, por eso lo ha hecho, diría Vina. Maldito rey demonio, me gustaría acabar con su miserable vida con mis propias manos, diría Akame. Hija, aún no eres capaz de hacerlo, el te superar por mucho, si a Goku lo dejó en ese estado a ti una simple guerrera relámpago, ¿cómo terminarías?, diría Rin. Bien, solo queda entrenar y esperar el regreso triunfal del Saiyajin, diría Vina. Y así las chicas siguieron hablando, pero a Rin se veía preocupada porque ella tenía una 50% de certeza que ese poder de bestia era una antigua bestia que estuvo con el Saiyajin y estaba dormida hasta su despertar, ya que eso había escuchado ella. Ahora volvemos a la dimensión del caos o anda debido a lo que pasa en ella. Minutos antes. Es tu fin, Saiyajin, ¿cuáles son tus últimas palabras?, diría Yuna apuntando al Saiyajin. Espero vengarme, diría Kakaroto cuando veía a la guerrera. Jaja, eso nunca pasará, diría Yuna cuando lanzó el ataque que a su paso solo dejó pura destrucción y al impactar al Saiyajin creó una fuerte explosión que arrasó con todo a su paso que el mismo planeta no soportó a la explosión que se destruyó. Bien, ya acabé con la basura, diría Yuna cuando se dio al vuelta, pero una voz la dejó paralizado. ¿Piensa que podrás acabar con ellos así de fácil? Este Saiyajines tienen un protector que libera esta batalla para verlo en la batalla de verdad, pero tú solo eres un estorbo en su ascenso, diría una voz que salía de la explosión. ¿Y tú quién eres para hablarme así?, diría Yuna, la cual veía la fuerte explosión seriamente. Soy una bestia que alguna vez vivió en el cuerpo de ellos y se encerró en su más profundo ser, solo sería despertada cuando el amo estuviera al borde de la muerte, y por el nombre no te preocupes, me puedes llamar Goku, diría el guerrero que salía en la fase eterno sin ningún cambio, pero su poder era bestia. ¿Cuál bestia? Eso nunca fue mencionado, diría Yuna, la cual fue callada de un brutal golpe que recibió en toda la boca que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión a la vez que destruyó ese planeta. Magnífico este poder que has obtenido, amo, nunca pensé que llegarías a este territorio, pero era de esperarse del guerrero que está destinado a detener la amenaza dimensional, diría Goku, el cual llegó donde había caído Yuna mientras la veía seriamente. Imposible a superar hasta llegar a un 70% del poder eterno así de fácil, esto es un chiste, diría Yuna al ver al guerrero que tenía enfrente. Vamos, dame más batalla, quiero poner a prueba el poder nuevo que tengo, diría Goku, el cual veía a la guerrera. Para él solo soy un chiste, vaya, esto nunca lo vi, pero ya va a ser momento de que me ponga seria si no quiero pagar los platos rotos, diría Yuna mientras veía a el guerrero. Vamos, pero puedes hacerlo más rápido, que me aburro, diría Goku, el cual se había movido en un microsegundo para dar un golpe a la guerrera. Imposible, no fui capaz de verlo cuando se movió, su velocidad es brutal, que capaz rompe la velocidad de la luz y la del tiempo, diría Yuna cuando se dio cuenta, ya había atravesado 2 planetas mientras el tercero se logró detener mientras veía a las lejanías el guerrero que solo tenía una pequeña sonrisa, el cual se movió a una gran velocidad a donde la guerrera.
¿Seguirás así o ya usarás el verdadero de tu poder?, diría Goku, el cual se ponía de pie en unas rocas mientras mantenía una pequeña sonrisa. Yuna no diría nada, cual empezó a aumentar su poder a niveles corazones. Solo su ki hacía estremecer la dimensión de tal salvaje que era, y de un fuerte grito pasó al 100% de su poder. Ella no se quería guardar nada ya, porque ya había sido sorprendida y no quería que le volviera a pasar lo mismo. Ahora tenía como objetivo atravesarlo con la espada 1000 almas malditas. Vaya, su poder es brutal. Con este ojo demoníaco veo que no se está guardando nada. Su poder es brutal. No sé si aguantaré una batalla a muerte, debido que este cuerpo no sé cuánto tiempo va a aguantar el poder de bestia, diría Goku, el cual cuando vino a ver ya venía un veloz rayo a donde él a gran velocidad, y él también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. El impacto de sus puños creó varios portales interdimensionales que muchos se cerraron en el siguiente golpe que estremeció ese sector. De ahí solo se veía veloz rayos, que cada golpe de ellos rompe la realidad y en el siguiente se vuelve a reconstruir de nuevo. Esa batalla era salvaje. Ningún guerrero de esa dimensión era capaz de verlos. Cuando ya los veía solo se veían los golpes que se habían dado de tan veloz que eran. Para esa dimensión el tiempo estaba contando, ya que no podría aguantar una batalla de esa calibre. Ninguna dimensión podría, solo la dimensión 100 hasta la 1 podría ser capaces de por lo menos una batalla soportar. Técnica sangre demoníaca, explosión del infinito, diría Goku cuando su sangre, que va irregado a la par de la guerrera, explotó. Destruyó mucho a su paso. ¿No crees que acabar una batalla así es un poco cobarde de un guerrero hasta para una bestia? Me imagino que ha de ser hacer tan cobardes, diría Yuna. Sería dominio absoluto, enigma, esperanza universal, fusión de técnicas, fuego, luna sangrienta, sufre hasta el último segundo, diría Goku. Técnica basura, lanza lágrimas sagradas, diría Yuna cuando lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Pero antes de impactar, las técnicas fueron detenidas por un poder oscuro brutal que ambos guerreros cinturón temor al ver a ese guerrero que estaba deteniendo los dos ataques a la vez, que los destruyó al hacer presión en ellos. Vaya, es momento de que los dos dejen esta estupidez, diría ese guerrero que la capa de oscuridad no se le dejaba ver. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para el siguiente capítulo.